Bien, por favor me confirman si el audio se escucha bien y si pueden ver bien la pantalla. Por favor me confirman por el chat si todo en orden para iniciar la conferencia. Por favor me van indicando si escuchan el audio bien y si podemos empezar la conferencia. Gerson Moreno, ok. ¿Alguien más? Hans Orellana, muy bien. ¿Listo? Weimer, perfecto. Tenemos a Edward, Elisita, Emerson, Enkel, George, Guillermo, Harrison, Yamir, Gerson, Mariela, Raúl, Iván, Byron. Ok, señores, listos. Por favor, a los alumnos que son de otras materias, les indicamos que este curso es exclusivamente una conferencia para los alumnos del curso de Broker Internacional, en el cual vemos principalmente temas de exportaciones. Acá lo que vemos es cómo encontrar compradores internacionales y realizar las ventas a los exportadores peruanos, ¿ok? No vemos acá temas de importaciones por si acaso, o sea, es un webinar exclusivamente para el tema de exportaciones, para el tema de broker internacional. ¿Listos? Bien, señores, ya he hecho la aclaración para las preguntas, vamos a dar inicio. Bien, el curso de Broker Internacional, como ustedes ven, es un curso que ha sido aprobado por la Cámara, es un curso de la Cámara Peruana de Comercio Exterior y es un curso aprobado por la Unión Internacional de Agentes y Brokers en el mundo, básicamente llamada la IUCAP. Entonces, esta institución básicamente nos aprueba el curso, que es el que presentamos, y es lo que nos acredita para poder dictar el curso y entregar la certificación a nombre de CAMES y a nombre de la IUCAP. Básicamente estamos ahora en el tema que es inducción al telemarketing internacional. Y este tema de la inducción al telemarketing internacional, ya avanzando con los lineamientos del curso, hemos ido viendo primero temas como, por ejemplo, la parte de elaborar la lista de clientes para encontrar los clientes internacionales. Hemos visto lo que son los medios de pago y medios de financiamiento internacional, que son herramientas que usan los brokers internacionales. Luego hemos visto la contratación internacional, que también es otro tema importante. Y como ustedes van viendo, lo que nosotros vamos desarrollando básicamente son herramientas que se necesita tener para llegar al proceso directo de la negociación internacional. Entonces, hoy día vamos a ver el tema de lo que es el telemarketing internacional, porque al momento de tener los primeros contactos, el broker internacional va a tener este contacto por la vía del telemarketing, porque recuerden de que nosotros cuando hacemos la negociación lo vamos a empezar a hacer por teléfono. Entonces, luego tendremos ya las reuniones presenciales, que son encuentros que se darán en las ferias internacionales, son encuentros que se darán en las misiones comerciales o en los viajes de prospección, que son las tres herramientas que se usan para poder encontrar a esos compradores internacionales. Pero antes de llegar a ese momento de tener el contacto con el comprador, nosotros como intermediarios, representantes de los exportadores, lo que primero tenemos que hacer es directamente contactar a los compradores a través de las herramientas del telemarketing internacional. Entonces, el tema de telemarketing internacional, todos lo sabemos, básicamente implica la llamada telefónica. Y ahora que estamos en la era de la tecnología digital debido al coronavirus, o mejor dicho, acelerado por el coronavirus, básicamente todos nosotros estamos siendo conscientes del uso de las tecnologías digitales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener para poder llegar al proceso de la negociación internacional? Lo primero que tenemos que tener es nuestro company profile de nuestro vendedor, de nuestro exportador. Entonces, nosotros al representar a un exportador tenemos que tener la ficha o el company profile del exportador al cual representamos. Entonces, ¿qué cosa es un company profile? Básicamente es una ficha de la empresa donde nosotros colocamos la información de nuestras certificaciones, nuestras ventas, nuestras líneas de productos, nuestro proceso de trazabilidad,
los activos fijos que tiene nuestra empresa, la cantidad de personal y todo lo demás que pueda darle al comprador una lectura de qué empresa es la que estamos representando. Y de esa manera el comprador pueda directamente revisar si es que la empresa que nosotros tenemos como cliente es una empresa a la que ellos estarían interesados en negociar. Entonces, el primer paso para poder hacer nosotros nuestro agenciamiento, nuestro brokeraje, es tener la data del comprador, del vendedor, perdón, a fin de poder ofrecerle al comprador esa información y ver si es que el comprador está interesado. Obviamente, nosotros cuando tenemos una empresa que representamos, primero vamos a ver las capacidades de la empresa, que lo habíamos visto en las clases anteriores. Por ejemplo, tenemos que ver el tamaño de la empresa a la que representamos, si es grande, si es mediana, si es pequeña, porque en función a que si es grande, pequeña o mediana, nosotros directamente podríamos generar con esas empresas un procedimiento para buscarle compañías del mismo nivel. Es decir, una empresa grande normalmente negocia con empresas, con compradores grandes, un exportador mediano con exportadores medianos y un exportador pequeño con exportadores pequeños. Existen raras veces que pueden comparadores grandes interesarse en pequeñas empresas, pero eso no es usual porque normalmente los volúmenes que se piden para las empresas grandes siempre suelen ser restrictivos para una empresa pequeña, pero todos pueden negociar, las microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, todos pueden negociar con su par. Obviamente algunas van a tener un poco más de reto encontrar los compradores, pero todos tienen un mercado al que hay que encontrar. Entonces, nosotros una vez que tenemos el Company Profile, la ficha de la empresa, el otro instrumento que necesitamos es la ficha del producto. Entonces, en la ficha del producto nosotros tenemos que verificar la información precisa, que es lo que yo voy a entregarle al comprador para que ellos puedan revisar si es que es algo que a ellos, como igual que la empresa, les interesa. En el tema del producto, nosotros tenemos que ser visuales, porque en esta coyuntura no es, o sea, mandar las muestras es una manera que se hace también cuando es necesario, pero cuando quiero presentarles uno de los productos de la empresa, lo que tengo que hacer es buscar algún producto que permita ser referencial, y es un producto que tiene todo lo que es una fotografía, tiene descripción, tiene precio, tiene contenidos, tiene certificaciones, etcétera. Incluso los videos pueden ayudar. Entonces, el comprador va a evaluar el perfil de la empresa, va a evaluar el company profile de la empresa, y también nosotros, si queremos ayudar al comprador a eliminar los criterios de riesgo comercial o financiero, podríamos adicionalmente sumar lo que llamamos nuestro reporte financiero. Y los reportes financieros nosotros lo tenemos porque son reportes que nosotros podemos obtener de compañías como Sentinel o Infocor en Perú, que directamente nos dan los reportes a un precio bajo y nosotros podemos adjuntar esos reportes, porque de una u otra manera el comprador va a hacer el mismo proceso de validar la parte comercial y financiera, pero a ellos les cuesta más caro y a nosotros nos sale más barato, y si nuestra compañía va bien y no tenemos nada que ocultar, deberíamos colocarlo como una información más para lograr más confianza con el comprador. Ahora, si tenemos ya estos dos aspectos que son el Company Profile y la ficha de producto, necesitamos una tercera herramienta que son los criterios de negociación. Y esos criterios de negociación nosotros los tenemos que tener porque con estos criterios de negociación vamos a empezar a poder trabajar con el comprador. Entonces, nosotros como brokers ya tenemos una cartera de compradores, o en su defecto estamos construyendo una cartera de compradores. Entonces, cuando ya tengo una cartera de compradores, yo sé lo que mis compradores necesitan en términos de precios FOB o precios CIF, yo sé que necesitan en modos de pago, en medios de pago, yo sé que necesitan en modelos de contratos, en los términos contractuales que ellos buscan. Entonces, como yo ya tengo las condiciones de mi comprador, yo tengo que verificar si se acercan a las condiciones que el proveedor me va a entregar. Entonces, yo al proveedor tengo que preguntarle cosas muy puntuales como son
uno de los temas principales que tengo que preguntarle es aparte del precio, o sea, el precio es fundamental, o sea, ¿cuál es el precio con el cual tú te sentirías satisfecho para poder entrar a una negociación y cuál sería tu precio de corte? Es decir, ¿en qué momento, si te planteo un precio menor, tú ya me dices que no vas en la negociación? Es decir, dame el rango de precios de la negociación y cuál sería tu punto de equilibrio o tu punto de quiebre. En caso que ese punto se dé, ya no tendría sentido avanzar en la negociación. Entonces, si él me dice, bueno, yo estaría aceptando entre 4 a 6 dólares por kilogramo, entonces yo entiendo que con 3,99 ya no estaría interesado en negociar, pero si es que parto por 5,90 y llego a un 4,30, entonces sí estaría dentro de la zona de negociación del exportador. Entonces, yo necesito los criterios de negociación en términos de precio, en términos de condiciones de pago. Hoy día las condiciones de pago son muy importantes y eso también determina el éxito de una negociación. Si el exportador me dice, Enrique, yo quiero 80% por adelantado y 20% diferido no sé, pues en 15 días cuando llega el producto, entonces obviamente va a ser difícil colocar ese tipo de negociaciones porque los compradores internacionales usualmente están acostumbrados a un 30-70, ¿no? 30% anticipo, 70% o contra documentos o algo en arribo. Entonces, esos detalles tienen que quedar claros para poder yo salir y empezar a buscar a los compradores sin tener que estar a cada rato regresando con el exportador y diciéndole, oye, mira, me han planteado esto y ¿qué te parece? O sea, yo tengo que tener mi rango de negociación para que yo pueda hablar y poder negociar sin ningún problema. Entonces, teniendo los términos de negociación, que son los precios, las condiciones de pago, el tema de la cantidad de volumen que yo tengo para ofertar, el lead time, que ese concepto de lead time es el tiempo de preparación de la orden. Entonces, con esas herramientas y un modelo de contrato que la empresa ya haya practicado conmigo, entonces ya yo podría eventualmente negociar como si fuera el exportador, que es la idea de cuando tú eres un broker. O sea, el broker a medida que va desarrollando una negociación, se empodera más con el comprador cuando le da soluciones inmediatas. Entonces, si el comprador, yo estoy negociando con 5,90 y el comprador me plantea 4,30 y yo digo, sí, yo creo que sí, avancemos con ese punto y vamos con el siguiente. Entonces, ellos ven que tengo poder de negociación cuando ven que yo respondo ante alguna contrapropuesta que se me puede dar. Entonces, de esa manera, nosotros podemos desarrollar una posibilidad de trabajar directamente con los compradores y lograr con ellos la posibilidad de llegar a un acuerdo. Entonces, nosotros tenemos que pedir esa información previamente con el exportador, tenemos que conversar muchas veces con ellos y decirles que nos den esas herramientas a fin de que nosotros no tengamos problemas al momento de empezar a negociar y cuando nos digan, oye, y si es que te planteo este término, yo no tenga que callar y decir, bueno, déjame que hable con el cliente que tengo para que él me pueda autorizar si es que te lo puede dar o no, porque eso ya haría que la negociación se ponga más lenta. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos esos criterios, ya tenemos nuestro company profile, tenemos nuestra ficha de productos, productos, y tenemos nuestros términos de negociación, entonces empezamos ya a entrar a la negociación, que es lo más interesante del caso. Estas negociaciones ya saben ustedes que se hacen normalmente en idioma inglés, porque es el idioma de la negociación, y las negociaciones las tengo que hacer vía telefónica, porque ya tengo mi base de datos, ya tengo ya segmentados los compradores en función a lo que he ido capturando, ya sea por la base de datos de paga, por las bases de datos gratuitas, y yo ya armé, y cuando nosotros hacemos nuestro trabajo ya de brokeraje, de negociación, nuestra base de datos normalmente tiene que partir entre 200 a 400 compradores. O sea, escuchen lo que les digo. O sea, no, yo no puedo trabajar con una base de datos de 20, 30 compradores porque eso me lo voy a comer rápido en pocos días. Entonces, lo que yo necesito es trabajar entre 300, 200 a 400 compradores como mínimo para poder hacer un trabajo por lo menos de un mes de contactabilidad y tenga 2 meses para darle vuelta a la base.
Entonces, una vez que yo tengo mi base de datos de 200 o 400 compradores, entonces, y ya tengo mi proveedor, tengo las condiciones claras, ya sé que mi proveedor tiene solvencia financiera para aportar los anticipos cuando sea necesario, y ya tengo los criterios de negociación, y mi exportador me ha demostrado que es una empresa que tiene ya criterios establecidos para ir adelante en la negociación, entonces me voy directamente a la parte dura de la negociación, que es la parte en la que mando primero mis correos electrónicos a esos 400 compradores, donde mando mi carta de presentación, mi ficha de producto, y una vez que los compradores lo van leyendo, lo van abriendo, lo van viendo, los llamo y reitero el sentido de querer negociar con ellos. Entonces, cuando empiezo a hacer la llamada, lo primero que tengo que observar es cuál es, digamos, voy a tener que tratar de llegar a encontrar de los 400 compradores algo que nosotros llamamos la venta por oportunidad. Y esa venta por oportunidad, ¿qué cosa es? A ver, les explico. Tú tienes una base de datos de 400 compradores a los que tienes que llamar. Pero de esos 400 compradores a los que tienes que llamar, a los que en realidad están segmentados en función al país o a los países donde tú te tienes que concentrar, están segmentados en tamaños, o sea, no estás hablando con los más grandes ni con los más chicos, estás hablando con importadores que están dentro de tu target group en función al tamaño de tu empresa. Entonces, con esa información, tú lo que tienes que negociar con ellos es si es que ellos están interesados en comprar el producto. Ahora, lo que nosotros buscamos en esta venta por oportunidad es barrer rápidamente esos 400 compradores, y cuando estemos llamando a los 400 compradores, lo que tengo que buscar es que los compradores, alguno de ellos, tengan la necesidad en este momento de cambiar al proveedor o tengan la necesidad de tener una compra que no lo puede efectuar con su actual proveedor. Entonces, esa es la venta por oportunidad. Y usted me dice, pero eso es raro que se dé. Sí es raro que se dé, por eso es que yo tengo que hacer un barrido de 400 compradores para poder buscar la venta por oportunidad. La posibilidad de que de 400 compradores uno necesite el producto, sí, sí la hay. O sea, nosotros por experiencia, cuando hacemos este primer barrido, sí existe la posibilidad de tener por lo menos uno, dos, tres, cuatro, cinco interesados, y de esos cinco interesados cerrar con un comprador. Pero eso básicamente es resultado de llegar a barrer 400 compradores. Ahora, ¿cuánto tiempo te demora llamar a 400 compradores? Entonces, nosotros, por ejemplo, tratamos diariamente de tener un contacto efectivo de por lo menos unos 40 compradores. 40 compradores es un número importante, pero básicamente significa que si tú tienes 8 horas al día, entonces si tienes 8 horas al día, entonces de esas 8 horas al día, si cada hora contactas a 5 compradores, entonces sería 5 por 8, sería 40. Entonces tienes 5 compradores que contactar en una hora. Y 5 compradores para contactar en una hora significa cada 12 minutos un contacto. Y eso no está mal, porque lo normal que haces para llegar a hacer un contacto tienes que llamar varias veces, porque de pronto llamas y el teléfono que te contesta básicamente te manda a la operadora y no te quiere dar el dato del comprador. Segunda llamada y de pronto el número es erróneo. Otra llamada a otro comprador y de pronto te responde, pero no está el comprador. Otra llamada y se vuelve a llamar. Entonces, de esa manera tienes que hacer múltiples llamadas hasta encontrar, tener esos 50 contactos efectivos o esos 40 contactos efectivos. Si haces 40 contactos efectivos diarios, significa que has marcado por lo menos 200 o 300 números. Entonces, después de haber marcado 200 o 300 números y tengo mis 40 contactos efectivos, tengo que repetir la rutina durante 10 días y tengo una base de 400, y en 10 días ya tendría mi primera barrida, con mucho trabajo. Entonces, en 10 días ya todos los 400 compradores de mi público objetivo ya han visto mi propuesta por el tema del correo electrónico. Esto es marketing directo, no es mailing, sino es uno por uno, han visto mi correo electrónico y han tenido una llamada. En algunos casos me he acercado más al comprador, en otros casos me he acercado solamente a los correos generales de la empresa y no he tenido el acceso al comprador específico, y eso es lo que tengo que seguir luchando, pero mínimamente ya he tenido una contactabilidad de los 400 compradores. Entonces, con esa contactabilidad de 400 compradores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya tenemos que buscar primero nuestra venta por oportunidad. Hasta ahí quiero saber si me están escuchando bien. Por favor, en el chat me confirman si me escuchan bien, por favor.
Entonces, ya, perfecto, muchas gracias. Entonces, genial. Entonces, una vez que ya tengo, ya he barrido mis contactos efectivos, eh, una vez que ya he barrido mis contactos efectivos, entonces nosotros en ese momento tenemos que empezar directamente a buscar esa venta por oportunidad, que era lo que conversábamos inicialmente, y esa venta por oportunidad es, digamos, la que nos va a dar la tranquilidad de seguir prospectando la base. Ahora, recuerden algo. Cuando nosotros hacemos ventas internacionales, tenemos la posibilidad de vender lo que se llama la campaña. Es decir, cuando nosotros hacemos una venta internacional, no es una venta uno para uno. Es decir, yo no solamente no solamente hago una operación, sino lo normal es que si el comprador inicia operaciones contigo, continúe contigo. Los compradores internacionales no están tan interesados en cambiar de proveedor. Entonces, el que tomen una decisión de actuar contigo porque vieron tu company profile, tu ficha de producto, analizaron el riesgo, hicieron las llamadas a sus contactos y dijeron que no había problema de trabajar con tu empresa, entonces en ese momento ese comprador lo más probable es que haga y repita la venta. Entonces, puedes colocar una venta de prueba o puedes colocar la venta de la campaña. Y la venta de la campaña significa todos los meses hasta que termine la campaña te van a comprar probablemente un lote similar o un lote mayor, si es que ha empezado a comprar un despacho de prueba. Entonces, con esa información, tú podrías fácilmente con 2 o 3 clientes de esos 400 ya estar copado con la capacidad de producción del exportador. Entonces, esa posibilidad se da. O sea, el hecho de que nosotros busquemos 1, 2 o 3 compradores ya es básicamente con el que haríamos la cifra de la meta del exportador. Entonces, nosotros cuando hacemos ese proceso de primero hacer nuestros indicadores para saber cuántos tengo que llamar, cuántos tengo que tener en la base de datos y cuáles son los resultados que tengo que buscar, tenemos que ser muy claros en dónde nos encontramos situados, en cuál es el ticket promedio, y el ticket promedio es una operación promedio, y eso lo puedes ver directamente por la base de la SUNAT, porque ahí, por ejemplo, tú pones la partida celaria y puedes ver dúa por dúa cuánto es lo que en promedio se manda en cada operación. Por ejemplo, un embarque de un determinado producto puede ser embarques de la quinoa, por ejemplo, embarques de $30.000, la palta embarques de 50, $60.000, la castaña embarques de $80.000, productos de fundición embarques de $100.000. Entonces, cada tipo de producto tiene, ¿no? Tiene ya un ticket promedio en función a un contenedor cerrado y es lo que nosotros normalmente buscamos colocar. Entonces, si tenemos ya esa posibilidad, entonces ya nosotros hacemos nuestros indicadores y con los indicadores claros nos metemos directamente ya a desarrollar el tema del negocio. Ahora, la metodología que seguimos, una vez que nosotros tenemos ya claramente la meta que tenemos que perseguir en tanto número de llamadas, número de contactos efectivos, número de cotizaciones y número de ventas, entonces la metodología para hacer esto es una metodología de negociación que nosotros se nos enseña. Entonces, 2 cosas, hasta 3 cosas yo te diría en el caso de exportaciones, necesitamos tener claritas. Lo primero que tengo que tener claro es el tema de que a más llamadas que voy a hacer en este proceso de telemarketing internacional, es decir, a más contactabilidad y más rápido lo haga, tengo más probabilidad de venta. Es la primera lectura. Entonces, si ustedes van a ser brokers internacionales, lo que les digo es que tienen que llamar mínimo a 400 compradores para poder lograr una venta. Y obviamente la idea es de que una vez que has hecho este primer barrido, esa base general ya te queda, es decir, ya tienes una primera impresión de esos 400 contactos que te conocen y de ahí empiezas ya a generar un segundo barrido y un tercer barrido hasta que logres tus objetivos. Eso es lo primero, a mayor cantidad de números marcados y contactos efectivos, más probabilidades de cerrar tu venta. La segunda lección que nosotros tenemos en este tema es que necesitas un conocimiento duro de comercio internacional. Entonces, aquí recuerden ustedes que nuestra única posibilidad de tener éxito en este tema de agenciamiento, brokeraje internacional, es ser buenos en comercio exterior. Y eso significa que tienes que conocer los
lo necesario para poder llevar a cabo una operación, porque el comprador lo que busca en ti es confianza. Si no hablas directamente con el exportador es que por ahí no se entienden, hablan en dos lenguajes distintos y tú tienes que hablar el lenguaje de comercio exterior. ¿Y qué lenguaje es ese? Lenguaje de contratos internacionales, lenguaje de Incoterm, lenguaje de medios de pago, lenguaje de forma de financiamiento, lenguajes de la negociación y lenguajes de la parte del producto. Entonces tengo yo, mi primera llave es el tema de la cantidad de números marcados. La segunda llave es mi conocimiento de comercio exterior. Y la tercera llave que tienes que contemplar es el tema del conocimiento de la empresa y del producto que estás intermediando, porque tienes que ser un especialista. Entonces, al momento en el que hablas sobre un producto, tienes que saber, por ejemplo, los meses de temporada alta, los competidores con los que vas a trabajar, el tema de las otras empresas referenciadas, cuál es el ámbito del producto, es decir, saber cómo está la coyuntura en términos de precios, en términos de problemáticas, en términos de sobreproducción, en términos de escasez. Entonces, eres experto en el tema del producto. Entonces, cuando hablas con el comprador, ya estás atento de la terminología. Por ejemplo, ahorita nosotros sabemos de que el tema de los fletes internacionales, los precios no han subido tanto para el flete, pero sí los gastos portuarios están caros por el tema de la pandemia y existen algunos cierres de puertos por el tema de la pandemia que está regularizando. Pero en la parte aérea todos sabemos que hay problemas porque las líneas de pasajeros están prácticamente cerradas. Entonces ahorita solo dependemos de algunas empresas que tienen sus propios aviones o chartean aviones y son las que tienen ahorita, digamos, más posibilidad de colocar fletes. Pero conversando con algunas agencias me dicen, por ejemplo, que el flete aéreo en este momento, digamos, de acá a China, está en los $20 por kilogramo. Entonces, 20 dólares por kilogramo para un flete aéreo es alto. Entonces, esos fletes han estado, ¿cuánto? Pues han estado $7. Y de 7 a $20 es una subida muy fuerte para los que están en este medio. Entonces, esos aspectos lo tengo que tener claro porque al momento en el que yo hablo con el comprador, a veces tengo que responder rápidamente ante términos de cotizaciones o ante términos de proformas rápidas, ante términos de respuestas inmediatas para poder darle seguridad en la llamada. Entonces, tengo una ruta que tengo que seguir con el tema de la mayor contactabilidad. Tengo la otra ruta de tener claro los conocimientos de comercio exterior. La otra ruta tengo que ser experto en la industria en la que yo estoy desenvolviéndome. Y la otra ruta que te queda ahí para terminar los términos del agenciamiento tienen que ver directamente con la ruta que tiene que ver con la parte de negociación internacional. Entonces, tú, al momento de conversar con los compradores, tienes que directamente tener claro los términos de negociación internacional. Y los términos de negociación internacional pasan por digamos, mucho aprendizaje en términos, por ejemplo, de lo que es el tema de la cultura de la negociación. Entonces, ¿cómo yo, cuando converso con el comprador, cuáles son las culturas de negociación, por ejemplo, de un americano contra un chino, contra un europeo, contra un árabe? Entonces, por ejemplo, solo para darles a entender algo, cuando nosotros teníamos una cuenta en los países árabes, eh, teníamos una agente comercial, un broker internacional de nuestro equipo, que es una chica muy inteligente, y que cuando empezaba a llamar, tenía éxito en todos los países, pero cuando empezaba a llamar a los países árabes no tenía ningún éxito. Es decir, le levantaban el teléfono, pero por algún motivo no le respondían. Entonces, al momento en el que nosotros notamos eso, nos dimos cuenta que es un tema cultural. O sea, en los países árabes, muchos países, a pesar que son cosmopolitas, a pesar que son exportadores, sencillamente por su cultura no hablan con las mujeres. Entonces es un tema ya de una cultura en algunos países árabes. Entonces nosotros tenemos que respetar. Entonces tengo que cambiar de interlocutor para poder seguir en la negociación con esos países. Igual con el tema de Estados Unidos, ¿no? O sea, si yo hablo con un americano, yo no puedo estar jugando con los precios, es decir, yo tengo un margen de negociación con los precios, pero yo sé que cuando hablo con un americano, si yo quiero colocar el producto a 5.90,
dólares, no puedo decirle al americano, oye, empiezo con 6.1 y luego te voy a bajar a 6 y luego a 5.90, porque en el tema del americano, el precio que tú le lanzas es el precio que queda. Él no te va a regatear el precio porque su cultura es, si me haces una propuesta, yo respeto y si me interesa bien y si no, no. Entonces no voy a regatear, sencillamente o lo tomo o lo dejo. A diferencia de, por ejemplo, los países asiáticos como los chinos, que eso sí, te regatean. Entonces, si tú le mandas una propuesta de 10, probablemente cierres en 5, y si puedes bajarte a 4, en 4. Entonces, hay una diferencia cultural en términos de negociación. Entonces, esos términos, por ejemplo, es uno de los aspectos que hay que considerar en la negociación internacional, la parte cultural, y los otros, y la otra ruta que se tiene que seguir cuando se hace esto es, por ejemplo, el tema de lo que nosotros llamamos los usos y costumbres. ¿Y qué cosas son los usos y costumbres? Los usos y costumbres son los hábitos de negociación que deben existir cuando nosotros nos enfrentamos directamente a un comprador internacional. Por usos y costumbres, nosotros lo que tomamos en cuenta básicamente es el hecho por ejemplo, cuáles son los términos usuales de negociación en función a una industria. Entonces, por ejemplo, en el sector agroexportador, lo normal es que siempre haya un anticipo. O sea, es decir, siempre se negocia un anticipo. Entonces, si tú eres un agroexportador y de pronto no sabes de los usos y costumbres de agroexportación, y tú cuando hablas con el comprador te pregunta, oye, peruano, ¿cuáles son tus condiciones de venta? Y tú le dices, por ejemplo, bueno, dame 100% diferido, es decir, yo te mando la mercancía y tú me pagas. Entonces, cuando un comprador escucha eso, que puede ser una forma en la que tú, quizá tu empresa tiene mucha liquidez, y dice, y quiere de alguna manera entrar de esa manera y decir, bueno, te mando el producto y luego me pagas, es una manera, pero no es la usual, porque los usos y costumbres en términos de negociación de agroexportación siempre hay un anticipo. ¿Y cuál es el motivo del anticipo? El motivo del anticipo es porque los productos de agroexportación tienen un riesgo para el productor. Todos ustedes saben de que el entrar a un tema de agroexportación implica un riesgo natural, el tema de que la campaña se te malogre, para empezar. O sea, los productores, por ejemplo, los que están sembrando el tema de jengibre, lo que llaman el quión en el Perú, todos los productores de jengibre se enfrentan pues a producir el jengibre en los últimos meses del año, ¿no? En octubre, en noviembre, en diciembre, y ya ese producto te está botando ya un producto listo entre mayo, junio, y en julio empiezan con fuerza a exportar. Entonces, mira los meses que tienes en el cual los productores se enfrentan a lluvias muy fuertes, se enfrentan a huaicos, se enfrentan a problemas que se pueden dar en el clima. Si algo sucede y pierden la campaña, entonces ahí está el riesgo de los productores. Y eso es el primer riesgo. El segundo riesgo es que digamos que en la parte de producción todo vaya en orden, el producto no tenga ningún problema, crezca y el producto lo tengas listo ya para la llevada a la planta de procesamiento. El otro riesgo es sacarlo de la zona, llevarlo a la planta de procesamiento y que algo le pase en el camino. O sea, hace poco nada más hablando con un agente de carga, me comentaba de que un camión, eso hace un mes, un camión que se venía de jengibre de allá directamente de Pichanaki acá a Callao, ha estado bajando por la carretera, el camión ha ido a una velocidad prudente, pero ha estado la pista mojada, se ha directamente apatinado, se ha ladeado y el camión se ha prácticamente volteado. Entonces, esas cosas son riesgos del productor. El riesgo se puede dar en la planta de procesamiento. De pronto el producto sale de la planta de procesamiento, todo bien, y de pronto se desconecta. La vez pasada en una operación que manejamos igual, o sea, nosotros conectamos el reefer con el producto y supuestamente llegaba al puerto del Callao bien, pero al parecer se había desconectado el reefer. Entonces, estos aspectos son riesgos para el exportador, que se puede dar en distintos casos, en el campo, en el trayecto, en la planta procesadora o en el mismo tránsito internacional. De pronto algo pasa y el producto llega a un yado.
Y si llega hongueado, es ¿por qué razón? Entonces, cuando el producto llega malogrado, entonces, ¿cuál ha sido el motivo? Entonces, esos son los temas que tengo que yo contemplar. Entonces, por eso se pide normalmente, hay un usos y costumbres de pedir un 30% mínimo. Otros piden el 50%, otros piden el 70%, otros piden el 80%. La negociación ahí se centra básicamente en el porcentaje de anticipo. Pero el que no pide anticipo, entonces ya ahí sí hay un problema, ¿no? El que no pide anticipo no está yendo con los usos y costumbres. Entonces ahí es donde alguien diría esto está raro. Entonces esos temas de la negociación tenemos nosotros que contemplarlos cuando empezamos a trabajar. Entonces, para cerrar la idea, tenemos uno de los requisitos de los agentes comerciales es las marcaciones y las llamadas. Ya saben, ya. 200 marcaciones diarias, 40 contactos efectivos, una base de 400 compradores para que en 10 días, por lo menos en 10 días ya te los hayas barrido si es que tienes esa velocidad. 10 días estamos hablando, ponte 2 semanas. Entonces, en 2 semanas ya barriste a tus compradores y esperamos que en esas 2 semanas salga la venta de oportunidad. Uno de 400 es tu posibilidad. De 400 compradores, uno necesita el producto y cuando llamas a 400 uno dice, oye, justo me has llamado y mi proveedor tengo problemas y ya, dámelo. Entonces, toman el proyecto, si tienes todas las características y el producto listo, toma el contrato y empecemos la operación. Si es que esa venta por oportunidad no sale, saldrán de esas 400 llamadas, saldrán agendados, saldrán preventas y saldrán cotizaciones. Entonces yo lo que tengo que hacer es trabajar esas agendas, trabajar esas cotizaciones, trabajar directamente esas oportunidades comerciales hasta poder concretar la venta. Probablemente me tome 10 días más, 20 días más, 30 días más. Ustedes me dicen, profesor, ¿cuánto es el límite para saber si tengo oportunidad? Nosotros normalmente, un tema de brokeraje, teniendo las características de un proveedor digamos, las condiciones de poder colocarle ventas internacionales, entre 2 meses, máximo 3 meses, le tenemos que colocar la venta. Es decir, con 2 meses de trabajo ya tienes que tener preventas y al tercer mes sí o sí le tienes que colocar la venta. Eso siempre y cuando sigamos rígidamente los parámetros que les digo, o sea, muchas llamadas, mucha contactabilidad, mucho conocimiento del producto. Entonces, ya hemos hablado, número de contactos y llamadas, conocimiento de comercio exterior, conocimiento de la empresa y la industria, conocimiento de términos de negociación, eso ya lo hemos dicho, importante el tema de negociación y dentro de los términos de negociación manejar lo que llamamos los usos y costumbres tanto del sector como de la negociación con otras culturas. Entonces, con ese abanico de habilidades, ya el broker se mete directamente al tema de la llamada y en la llamada tiene una metodología. Y nosotros, los que estamos en la parte comercial, manejamos lo que se llama el speech comercial. ¿Y qué cosa es el speech comercial? Es básicamente como una guía que nosotros seguimos, donde vamos a estructurar y vamos a tratar de que cada palabra que digamos está trabajada, en la cual vamos a tratar de buscar un efecto con el comprador. Entonces, desde que hacemos la primera llamada y nos presentamos al comprador, tenemos ya un argot, ¿no? Tenemos un argot, tenemos un procedimiento. Nosotros vamos al comprador y le decimos, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Enrique Méndez, represento directamente a la empresa ABCD peruana y es una empresa que directamente ofrece productos de la categoría X. Entonces, cuando yo ya voy a empezar a hacer esa llamada, tengo que tener un gancho con el comprador a ver si me va a escuchar o no me va a escuchar. Para eso, por ejemplo, lo primero que yo hago es, ya le envié la información al correo electrónico, ya hice mi trabajo de llegar por la parte de la empresa, de la parte de información, me ha pasado la secretaria y he llegado al contacto comercial después de haberle pasado toda la data de lo que quiero. Entonces ya estoy frente al comprador, ya sabe el que lo voy a llamar y ya tiene la información de la que voy a hablar. Entonces yo voy de frente y le digo, mira, represento una empresa exportadora peruana, yo lo que tengo que mostrar al comprador es que tengo información. Entonces yo le tengo que decir, mira, de acuerdo al movimiento que vemos en los sistemas de inteligencia comercial que manejo,
tú le estás comprando a esta empresa chilena, a esta empresa colombiana y a esta empresa peruana, y estas tres empresas a las que les compras no son empresas o son empresas que tienen características similares a mi cliente a la que yo represento. Entonces, si es que tú evalúas mi cuenta en términos de capacidad de producción y lo que es las certificaciones, podría ser una empresa que puedes tomarla en cuenta dentro de tu mix de posibilidades de compra. Entonces, dicho esto, entonces yo ya meto a mi empresa dentro del círculo de los proveedores que el cliente directamente tiene. Ahora, lo que tengo que buscar es algo que me diferencie de estos proveedores para poder lograr o apuntar a la venta. Entonces, ahí tengo que apuntar cuál es el criterio de diferenciación que manejamos. Entonces, normalmente una de las cosas que tú sabes que tienes que usar es el precio. O sea, si ya estás viendo de que los otros competidores están mandando a 2.7, 2.8, 2.9, yo tengo que probablemente entrar con 2.6. Tampoco puedo entrar con 2 o 2.2 porque estar muy debajo le causa a la empresa también un poco de duda, ¿no? De credibilidad de la empresa. Tampoco puedo entrar tan cerca al precio porque si es muy pequeño el cambio, tampoco me voy a arriesgar de cambiar un proveedor solo por unos centavos. Entonces, tomando en cuenta esos factores, tengo que poner un precio referencial y el otro atributo que tengo que usar es básicamente la calidad de la empresa para que ellos vean de que hacer el cambio no les va a significar ningún riesgo. Entonces, en función a esa información, yo empiezo directamente el contacto con el comprador y en ese contacto con el comprador empiezo a trabajar directamente ese speech de seguridad con la empresa, seguridad con el producto, conocimiento del mercado, conocimiento de las compras que va haciendo este comprador, de tal manera que al momento en el que él me estudie, porque hay un proceso en el cual me dice, ya, ok, Enrique, ya escuché tu propuesta, ya tengo tu información, ok, déjame mirarlo. Lo normal que sucede en estos casos es que el comprador te hace un análisis. Y ese análisis que te hace este comprador internacional, tienen que saberlo. Muchas veces estos compradores no compran, yo creo que en el mundo casi nadie compra por teléfono. Entonces, si es alguien que está en Reino Unido, es alguien que está en China, es alguien que está en Estados Unidos, ellos normalmente, los compradores internacionales, tienen sus socios estratégicos en el país de origen. Un socio estratégico en el país de origen, ¿quién puede ser? Por ejemplo, las agencias de aduana. Los compradores internacionales, como ya tienen años en el mercado, tienen a sus operadores logísticos allá en Estados Unidos, pero también tienen su operador logístico en Perú. Entonces pueden llamar directamente a su operador logístico en Perú y decirle, oye, me está ofreciendo la empresa ABCD, me acaba de llamar de Lima, dice que tiene un producto similar a mi otro proveedor que es BCD, y quiero que me averigües quién es. Entonces, el agente de aduana, porque es su cliente, por congraciarse, nada le cuesta, entra a internet, valida, ve la dirección, ve quién eres, y obviamente, si es que eres una empresa que ha hecho su trabajo en términos de marketing, en términos de comercialización, te encontrará. Por ejemplo, ahí es importante que una empresa como la de ustedes, las que representen, ¿qué signos distintivos puede darle confianza a cualquier otro peruano? Por ejemplo, un signo distintivo es que participen en ferias o eventos como el Expo Alimentaria. Si participas en ferias o eventos como Expo Alimentaria, ya es un primer punto. Entonces, digamos, el referente peruano del comprador le dirá, bueno, sí, participa en Expo Alimentaria participan empresas entre medianas y grandes, algunas pequeñas sí, pero mayormente medianas. Entonces, ese es un buen punto. El segundo punto es que entrando a tu página, por ejemplo, seas agremiado de alguna institución, ¿no? De la Cámara de Comercio de Lima, de CAMEX, de ADEX, de COMEX, o de alguna cámara binacional, de la Cámara Peruano-Americana, de la AmCham, de la Cámara Peruano-Británico, de la Cámara Peruano-China. Entonces, de alguna de ellas, ¿qué otra cosa puede hacer de que le dé algo de visibilidad al tema del marketing? Cuando entro a LinkedIn o a LinkedIn, cuando entro a esta red social, de pronto entro y digo, ok, a ver quién es el gerente, y de pronto encuentro que el gerente
o algunos de los gerentes son colegas del negocio, es decir, que yo soy agente de aduana y justo el gerente de exportaciones ha sido alguien que estudió en la SUNAT, en IAT, más o menos el mismo año, veo la cantidad de personas que están, digamos, en el sector y en mi red de contactos tengo 20 personas que lo conocen. Entonces llamo a alguno de ellos, oye, ¿quién es esta persona? Y me dice, ah, pues es fulano de tal, que es amigo de tu amigo. Entonces ya existe una relación de confianza. Entonces, así empezamos a generar el tema de las referencias, ¿no? Pero la empresa obviamente tiene que salir de su zona, digamos, esa zona donde a veces muchos compradores, muchos exportadores se esconden y ponerse visible en ferias internacionales, dice que haya participado en la Biofac, en la alimentaria, que por ejemplo haya participado en algún programa de radio, algún programa de televisión, que haya trabajado haciendo alguna campaña en medios, entonces todo eso se publica. Su Facebook hay que ver qué tanta gente lo sigue, hay que ver cuánta labor hace, hay que ver si su blog está actualizado, toda esa información. O sea, si la empresa de pronto no es muy conocida, con los referentes de los funcionarios y las actividades que hacen, me puede dar un poco de confianza. Entonces, todo eso ayuda para que de pronto cuando ese comprador internacional le llegue la información, él diga, ah, bueno, mi, mi partner en Perú que conozco, o mi antena, ellos también le llaman antenas comerciales, porque son como que, igual, ¿no? Una antenita comercial es como que yo a veces le llamo a mi amigo que está, no sé, pues en España y le digo, oye, esta empresa de allá, un comprador de allá, ¿puedes chequearlo? Y me dice, ah, ya, al toque. Y me dice, sí, mire, yo lo conozco, esta empresa de acá, por un fulano acá, me dice que no es confiable y es grandota. Ah, listo, acá. Y luego igual, ¿no? Él me llama, Enrique, mira, puedes por favor ayudarme con este empresario porque de verdad que me está llamando y quiero saber quién es. Entonces igual, yo le hago ese trabajo de hacerle el filtro, porque nosotros somos peruanos y para nosotros es más fácil saber quiénes son los que viven acá y cuál es la reputación de cada uno. Pero para alguien que está a kilómetro de distancia eso es difícil. Entonces, esa manera hace de que de pronto ese comprador internacional que ya recibe la información que tú le brindas, tenga más confianza directamente y cuando le vuelva la llamada, él te diga, ok, ya, pasamos al siguiente nivel, ahora sí ya pasó, digamos, el problema de quién eres, si eres estafador, eres confiable, ahora vamos a pasar a la parte ya de la comercialización, ¿no? Ahora sí quiero negociar el tema de precios, el tema de condiciones de pago y vamos a un siguiente nivel de la conversación, pero como ustedes verán hay un proceso, como un embudo, ¿no? Donde yo tengo que darle, primero tengo que llegar a tener un ratio de confianza con el comprador y luego pasamos recién a la parte de la negociación del producto en sí, pero primero tengo que pasar el filtro de la evaluación de la empresa. Entonces, esto, si lo vemos en este cuadrito de acá, en esta gráfica, acá llamamos a ese proceso ablandar al competidor, poner el ancla, que es la parte de entrada, donde yo lo que tengo que buscar es esa legitimidad, que era lo que hablamos, ¿no? Nosotros aquí, por ejemplo, lo que tenemos que tener clarito es elegir pues las posiciones que tenemos nosotros contra la posición que tiene la empresa y dentro de esas posiciones ver cuáles son esas opciones en las que nosotros podríamos resolverlas. Porque, por ejemplo, en las posiciones, una vez que ya entramos a la negociación, yo puedo, por ejemplo, tener el concepto de, tengo un precio y tengo un precio y tengo un medio de pago. Y el comprador tiene otra posición que es un precio y un medio de pago. Entonces, si es que estas posiciones son muy distantes y no vemos un encuentro, entonces tenemos que ver qué opciones podemos tener para resolver esto. Y ahí, por ejemplo, puedes trabajar el tema de esa negociación colaborativa, ¿no? En la cual podemos ver otras alternativas dentro de la negociación, porque la negociación no solamente es precio y forma de pago, sino también la negociación es medio de pago. Entonces puede ser que 80-20 o 70-30, que son dos formas de pago, la ablandemos. ¿De qué manera? Podemos trabajar, por ejemplo, el tema de una carta de crédito, o puedo hablar yo de un seguro de impago, o puedo hablar yo de un tema de alguna otra condición adicional dentro de la negociación para poder ayudar a que el empresario pueda aceptar una de las dos posibilidades dándole otro gancho, ¿no? De lo que ellos probablemente puedan exigir en la negociación. Por ejemplo, algunas veces se maneja lo que es el tema de lo que es
los despachos en los precios de campaña. Es decir, yo le puedo aceptar esto, pero el siguiente precio ya lo fijamos en otras condiciones. Y entonces estoy amarrando una negociación con otra. Entonces cierro esta y ya tengo la siguiente asegurada. Ese es uno. Luego lo otro es un tema también de revisar claramente qué otros aspectos el cliente quiere. A lo mejor yo hago que él acepte el tema de pago, pero le mejoro la calidad del producto, ¿no? Entonces él me ha pedido un calibre, una calidad específica, yo le mejoro la calidad del producto y eso justificaría el tema de que de pronto él pueda respetar la posición que yo tengo. Entonces buscamos alternativas u opciones para poder lograr romper el problema de las posiciones, porque la posición es yo quiero A, tú quieres B y cómo lo resolvemos. Ahí lo que tenemos que ver es de debajo de las posiciones existen los intereses y si entro a resolver el interés de la empresa, el problema por el cual se pone en esa posición, entonces puedo llegar a una resolución. Ahora, aquí tengo dos alternativas. Ya estamos hablando de la negociación en el cual los términos de negociación implica que los dos quieren cerrar. O sea, ya pasamos el tema del riesgo, el miedo, ahí estamos directamente en la negociación donde estamos viendo los términos porque los dos queremos cerrar. Solo que cuando queremos cerrar hay un tema de querer cerrar en las mejores condiciones. Entonces ahí es donde yo tengo que tener mis instrumentos claros para llegar a un buen resultado en mi negociación. Entonces yo tengo que saber mi mejor alternativa a un acuerdo negociable, es decir, que cuando de pronto voy viendo de que no llego a un acuerdo con el cliente, tengo que saber hasta qué punto puedo patear el tablero, es decir, le digo, bueno, ya hasta acá nomás, si lo dejamos, si pasamos, quizá en otra oportunidad seguimos conversando, siempre dejando la puerta abierta para una futura negociación, pero yo tengo que ver cuántos clientes tengo, digamos, que podrían resolver el problema de la colocación. Porque si no tengo otros clientes en cartera y solamente este es mi único cliente y tengo el producto que ya lo tengo que sacar y si es un perecible peor, entonces sobre eso, sobre esa mejor alternativa de acuerdo negociado, ya tengo que ver si cedo o no cedo, porque no me puedo poner duro en una negociación si es que me doy cuenta que no tengo una mejor alternativa. Pero si la tengo, ya pues yo digo, ok, hasta este punto te acepto, pero si no, me voy con el otro comprador que no será muy rentable, pero es mejor de lo que tú me estás ofreciendo. Entonces, esto también es importante tenerlo para saber hasta qué punto puedo yo ser flexible con los criterios de negociación. Ahora, si él acepta esto, entonces hay un cierre de trato y ya tenemos el contrato listo. Y si no acepta, entonces cerramos las negociaciones, es decir, no llegamos a un acuerdo, pero como les digo, en comercio exterior, yo siempre les digo a los alumnos con los que trabajo, nunca cierren las posibilidades. Entonces, una vez un broker mandó a un cliente una opción y el cliente dijo, no, de ninguna manera, yo no la voy a aceptar, esa opción es absurda, así le dijo, muy fuerte. Y el broker dijo, bueno, es lo que tenemos. Y como que ya su cierre fue muy, muy, muy seco también. O sea, como que dijo, bueno, a mí si me hace llamar la atención, yo también te respondo. Y yo hablé con él y dije, mira, en términos de negociación, yo sé que en este momento no podemos darle lo que él quiere. Entonces tú tienes una postura, pero esto que tienes es también temporal. Puede que las condiciones cambien por el contexto. Y dicho y hecho, ahorita, por ejemplo, por el tema del coronavirus, lo que saben ustedes es que han caído los precios internacionales de una manera muy dura por la baja demanda. Entonces, ¿eso qué significa? Que el productor en su momento no quería aceptar, pero ahora sí quería aceptar, porque ahora sí le conviene. Entonces, si dejamos la puerta abierta, es más fácil que luego toquemos esa puerta y decimos, bueno, mira, ¿te acuerdas que en ese momento no te pude dar? Pero te dije en el correo, mira, no te lo puedo dar, pero por mi bien tenga la opción de dártela, te llamo. Ahora tengo la opción y quiero llamarte a ver si estás interesado. Entonces siempre dejen ese comodín de poder luego volver a levantar el teléfono sin tener digamos, un cierre definitivo, ¿no? Entonces hay que tratar de que ese no acuerdo sea no un acuerdo temporal y no un acuerdo definitivo, porque tenemos la opción de volver a empezar con ese tema. Luego lo otro que tenemos que contemplar es esto, ¿no? O sea, este es el proceso donde nosotros sabemos que tenemos que manejar en la negociación alternativas, y esas alternativas tienen que ver con variantes que tienes que ir practicando. O sea, si te dice A, le dices B, lo que llaman en negociación el manejo de objeciones, ¿no? Ese manejo de objeciones es importante porque es lo que hace un buen vendedor. O sea,
cuando alguien te dice A, te dice B, ¿no? O sea, tú te vas a un lugar donde te quieren vender un producto a una, o sea, o estás negociando con un comprador internacional y si tú eres un buen broker que tienes las cosas claras y tienes experiencia, entonces el broker te va a decir, bueno, pues esta alternativa no la puedo hacer porque de pronto el broker dice, mm, no quiere pues una carta de crédito. Dice, no, yo no quiero la carta de crédito. Entonces tú le preguntas, pero señor, ¿por qué usted no quiere la carta de crédito? Y ya sabes que normalmente los clientes importadores no quieren la carta de crédito porque la carta de crédito para ellos representa falta, perder liquidez, porque tienen que poner dinero por adelantado. Pero a veces no te explican bien, pues entonces te dicen, no, yo no quiero la carta de crédito porque en realidad los costos de abrir una carta de crédito en mi país son altos. Entonces, eso ya, si no lo sabes manejar, ya es digamos, una barrera para decir, bueno, continuemos, ¿no? Tiene razón, los costos de apertura de una carta de crédito son altos, entonces ya, señor, ok, no le insisto con la carta de crédito. Pero si de pronto yo le digo al comprador, bueno, si tú crees que los costos de apertura de la carta de crédito son altos, yo lo asumo. En la carta de crédito hay una posibilidad en la que tú marcas una opción de que yo voy a asumir, ¿no? Yo asumo, hago que sean míos las comisiones tanto del comprador y las mías, del exportador. Entonces yo le digo, mira, si tú me dices que son las condiciones de los intereses de la carta de crédito por lo cual no quieres cerrar, yo las asumo. Entonces yo le doy una alternativa. Entonces, y él, pero manéjalo bien, porque ya es como un ping-pong, pero tú sabes dónde va a acabar. Entonces, ese cliente, el comprador te va a decir, bueno, lo que tú esperarías es que te diga, bueno, ya, si lo vas a asumir, ahora cerremos con carta de crédito. Pero lo normal es que te va a decir, mira, aún así, aún pagándome el tema de los intereses de la carta de crédito, aún así no quiero. Entonces ya te das cuenta que esa no es, o sea, no es la ruta, o sea, no era, digamos, la posición del comprador el tema de la carta de crédito por los intereses. Sencillamente es porque al aperturar la carta de crédito no solamente hay intereses, sino tengo que colocar lo que es el tema de la carta fianza, ¿no? Tengo que poner el dinero como fianza, entonces tengo que afianzar, o sea, ya sea con dinero o poner parte de mi línea de crédito. Entonces, ante eso, ya sabes que esa es la excusa. Tú le dices, mira, señor, si es que para ti el problema no es, o sea, estamos hablando que tú no quieres firmar la carta de crédito por un tema de que vas a tener que poner el dinero por adelantado, entonces hagamos algo, pues, ¿por qué no firmamos mejor un CAD, un Cash Again Document? Entonces, eso yo creo que te va a ayudar porque ahí sí no tienes que poner por anticipado. Ya, yo confío en ti, yo voy a tener los documentos de embarque y al momento en el que yo voy a exportar el producto, es más, yo lo voy a exportar y los documentos los vamos a negociar con los bancos. Entonces, hacemos un cash again document. Entonces, yo te entrego los documentos con mi banco y tú le entregas la plata al banco. Entonces, si es que los documentos están conforme a lo que hemos negociado, tú tienes los documentos, desabanas tu mercancía y yo tengo mi dinero. Y yo asumo el riesgo de embarcar la mercancía y preparar la mercancía antes o sea, y antes de tener el dinero yo te saco tu embarque, con lo cual ya pierdes el riesgo de que haya algún problema, de que no te mande el dinero o no te mande la mercancía con un dinero anticipo. Entonces, yo ya tengo mi alternativa. Entonces, de esa manera yo ya voy preparándome para distintos escenarios en los que el comprador me puede colocar. Entonces el comprador me puede decir, por ejemplo, oye, yo busco solamente compradores que tengan, no sé, pues BRC, ¿no? O sea, la objeción del comprador es yo solamente busco compradores que tienen BRC y yo probablemente no lo tenga. Pero yo sé que el BRC, como exportador, no es un requisito que te lo ponen a ti como exportador, si yo soy trader o soy comercializador, sino el BRC es un requisito de la planta. Entonces yo de pronto ya he mapeado y digo, oye, la planta con la que actualmente maquilo, porque no es mi planta, no tiene BRC, pero la planta que actualmente, hay plantas que actualmente tienen BRC, entonces yo digo, ok, ya hablé con ellas, ya me cotizaron unos puntos más en la negociación, pero si el cliente quiere BRC, entonces yo le digo, pero yo tengo BRC, y me dice, no, pero no veo tus certificados, no, hagamos algo, si yo te muestro el BRC, ¿cerramos el negocio? No, o sea, ya lo pongo en un nivel en el cual le digo, bueno, si yo te lo demuestro que tengo, ¿cerramos el negocio? Entonces ya lo estoy obligando, estoy empezando a usar lo que se llaman las técnicas de cierre comercial. Entonces, ese es el cierre por objeción, ¿no? Es una de las técnicas de cierre de ventas que existe. Entonces, hay 13 técnicas de cierre de venta.
Entonces yo tengo que tenerlas claritas para que entre la negociación, conversando de la parte técnica y viendo las alternativas, yo siempre tenga una opción para poder darles algún tipo de solución. Entonces tengo la alternativa, que todo esto inicia con la comunicación, las relaciones, como le digo, son importantes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos con un comprador, yo no puedo hablar como Enrique Méndez, el NN, y él como un comprador NN que no conozco. O sea, yo no tengo que tener una comunicación como un XX. O sea, nos tenemos de una manera que conocer, tiene que haber una relación. ¿Y qué nos va a vincular? Ahí viene el concepto de ver qué cosas son los puntos de común que tenemos con la empresa. Entonces, podríamos tener ahí en común el tema de algún comprador que nos conozca, algún tipo de relación en función a un conocido, un contacto, o por ahí que hemos viajado a una feria juntos, por ahí que tenemos a un agregado comercial que nos presente. Entonces, hay muchas alternativas, pero yo tengo que tratar de buscar una relación con el comprador. Una vez que tengo el tema de las relaciones, yo lo que voy a centrarme no es en las posiciones, sino en los intereses de ambas partes para ver cómo entiendo su interés y lo puedo rebatir. Analizar las opciones, o sea, la cantidad de opciones son las baterías de alternativas, que ahí sí depende de la habilidad que tengas, ¿no? Más opciones, más herramientas tienes en el cierre. Los criterios que tienes que usar para llegar a firmar los compromisos y finalmente lograr esta verificación para poder hacer el tema de tu cierre comercial. Entonces, esos son los puntos que se contemplan. Ahora, en esta coyuntura que nos encontramos, a diferencia de otras, antes el tema del telemarketing era una herramienta menor, es decir, un broker internacional, eh, si es que tú ponías las distintas herramientas, el telemarketing era una de las tantas, pero para un broker internacional lo importante es el viaje. O sea, los brokers somos viajeros, somos viajantes. Entonces nosotros más paramos con los compradores en las ferias que sentados en nuestros escritorios. Entonces, si nuestra principal herramienta era el viaje, era la misión, era la feria, era el tema de tener el contacto directo con el comprador de un viaje de prospección, ese es nuestro principal elemento de negociación, porque acá en el Perú todos los exportadores están al mismo nivel, es decir, todos conocemos lo que las herramientas nos botan, pero solamente los brokers viajantes son los que están en contacto con los compradores. ¿Por qué? Porque ellos toman su café con los compradores, están ahí monitoreándolos desde destino, participan en las mismas ferias, los mismos eventos, los mismos cócteles, están allá. Entonces ellos saben cómo está la dinámica del mercado, quién entra, quién sale, quién se muere, quién empieza a crecer en el mercado. Entonces están en eso, ese es su negocio, esa es su chamba. Entonces, esa era la principal herramienta. Entonces, la visitas a la zona donde te encuentra el comprador. Pero hoy día, por la pandemia, no se puede hacer eso. Entonces, la herramienta que nos queda a nosotros es el tema del telemarketing. Y como ahora tenemos el tema del coronavirus, este tema del telemarketing se ha convertido ya en el 90% de posibilidad de cerrar el tema de la negociación, porque de esta manera nosotros podemos directamente llegar de esta manera nosotros podemos llegar directamente a los compradores y estamos en las mismas condiciones. Es decir, antes el que tenía directamente posibilidades de viajar y de hacer cosas era el que tenía la posibilidad de cerrar alguna negociación. Pero ahora el que tiene directamente, ahora ya no tienes esa posibilidad. Ahora ya prácticamente los que se encuentran en el mercado, todos tenemos esta sola única herramienta, que es el tema del teletrabajo. Entonces, si es que no manejamos el tema del teletrabajo, definitivamente no vamos a poder tener éxito. Entonces, lo que nos queda ahora es trabajar con la herramienta y estamos en mismas condiciones que un broker que antes tenía un montón de presupuestos para viajar. Los compradores te escuchan porque es el único canal por el cual se están enterando. Entonces, eso nos da más libertad para trabajar el tema de telemarketing y el teletrabajo en el concepto del broker internacional. Entonces, esto básicamente son las características del teletrabajo que hay, porque tenemos que empezar a ser hábiles como agentes comerciales y ver cuáles son las nuevas herramientas que nos dan, tanto de comunicaciones como reuniones, almacenamientos, gestionar archivos, tareas, correo electrónico, todo eso, ¿no? Sabiendo de que este tema de las pirámides ya se han vuelto digitales en el mundo. Entonces ya nosotros manejamos esto y esto va a ser la media de acá hacia adelante. Y entendiendo que estamos en la cuarta revolución industrial, en la cual hoy día
muchas fábricas están hablándose del concepto de las fábricas inteligentes. ¿Y qué cosa es una fábrica inteligente? Es una fábrica donde lo que no vas a ver son humanos. Todo lo que tienes es fábricas totalmente robotizadas, con sensores, con IoT, con todo lo que es hiperconectividad, ¿no? Y estas son las características de la industria 4.0, ¿no? Internet de las cosas, Internet de los servicios, lo que es robótica, cloud computing, lo que es Big Data, simulaciones, etcétera. Y ante eso, nosotros, como ya somos, bueno, yo y los de mi época no son nativos digitales, nosotros venimos prácticamente a condicionarnos a esta nueva era directamente del social selling, pero estas son las nuevas formas de cerrar ventas. Antes el cierre de ventas lo tenías que hacer directamente en una reunión presencial. Ahora se cierran negocios en social selling. Entonces, para hacer social selling, ¿qué necesitas? Necesitas darte a conocer. O sea, si vas a ser un agente comercial, tienes que ser un agente comercial con una red de contactos importantes. Entonces, y esa red de contactos es tu principal activo. Y cuando alguien te busca, te tiene que encontrar ahí. Es tu currículum vitae, es todos tus récords, tus reconocimientos, y todas las personas que están ahí pueden comentar. Y si eres bueno, te van a decir, y si eres malo estafador, te lo van a decir. Pero si no tienes esa red social y eres un limitado social, no sirves para el tema de agenciamiento comercial. Tienes que tener una red amplia, abierta, que le permita a la gente conocerte, publicar cosas. No solamente publiques las cosas buenas que haces, o sea, también publica blogs, o sea, date el trabajo de crear contenidos que la gente valore, date el trabajo de hacer publicaciones interesantes. No solamente publica, oye, me premiaron, oye, he tenido este éxito, sino también da un aporte a la sociedad, y eso que sea algo que la gente valore y critique. En el antiguo modelo de ventas, este era el modelo de la puerta fría, la demo de venta y contactos. Ahora, en el modelo de ventas que nosotros vemos en el telemarketing, el broker internacional, manejamos el tema de las redes sociales. Ahí tenemos que trabajar, informar, convencer, educar y enganchar. Y ahí viene el social selling. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que articular nuestra estrategia comercial. Entonces, cuando firmamos, yo cuando firmo mis correos electrónicos, pongo siempre mi LinkedIn, porque esa es una manera en la cual yo le digo al comprador quién soy, porque si es que de pronto él no me cree porque ve mi correo y dice, bueno, ¿quién será este fulano? Pero ve mi LinkedIn, entonces yo espero de que él, si es que se interesa en decir, ¿y con quién estoy hablando?, entre y me vea. Y probablemente digo yo, encuentre alguna red de contacto interesante, porque dice, mira, acá tiene estos exportadores amigos míos, esta agencia de carga también trabaja conmigo, este amigo es amigo en común de segundo grado, tercer grado. Entonces eso le quita la ansiedad de decir, esta persona es un NN y yo con quién estaré hablando. Entonces ese es el concepto que tenemos que trabajar. Ahora, nosotros como brokers también tenemos que tener herramientas digitales para organizar y gestionar nuestros proyectos. Entonces, hay todas estas herramientas, son herramientas para hacer seguimiento y hacer CRMs o proyectos. Entonces, acá trabajamos, por ejemplo, herramientas para productividad, herramientas para medir proyectos. Todas estas herramientas son de trabajo y de comunicaciones. Entonces, ahora, por ejemplo, tenemos que grabar muchos videos. Tenemos que trabajar con las empresas, porque ahorita, por ejemplo, yo no veo una manera de hacer videos profesionales. O sea, hace poquito estaba hablando con unos compañeros, estamos con unos videos con unos ministerios y no los podemos hacer, y yo no sé si hasta diciembre podría recién ir a un estudio de grabación. Tengo las cámaras, los equipos, todo, y no sé cómo voy a hacer para terminar de grabarlos en estudio. Entonces, tengo incertidumbre. Sin embargo, lo que puedo hacer es, si tengo un exportador, un empresario, y los exportadores ahorita están habilitados, los que tienen exportación de alimentos ya están bueno, nunca han parado, siguen operativos, entonces decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, agarra estas herramientas y necesito que grabes, y yo lo mando a una isla de edición, tengo editores y ellos lo van a trabajar y lo van a convertir en un producto, ¿no? Necesitamos imagen, necesitamos videos, porque es la única forma en la que yo puedo subir contenidos y vender tu producto. El inglés ya saben que es fundamental en este tema del agenciamiento. Tenemos nosotros que trabajar con el inglés, así que si ustedes son agentes comerciales
y no saben el inglés al 100%, lo tienen que manejar. Incluso ahora inglés y chino, porque ya, o sea, el mundo ahorita, nuestro socio comercial, igual que Estados Unidos, es China. Entonces, de los dos lados tenemos que trabajar el tema del idioma. Entonces, el inglés es básico, básico para poder trabajar. Entonces, ahí tienes que tener tu herramienta, este Sitoki, muy buena herramienta para clases privadas, Private Teacher también. Inglés Podcast me gusta porque diariamente puedes ejercitarte, y los traductores para cosas menudas, ¿no? Cuando ya no tienes, digamos, mucho tiempo en la traducción, es una traducción y luego la vas a generar adecuadamente y lo mandas para poder responder y contestar correos electrónicos. Software para gestionar computadoras a distancia cuando manejas equipo comercial, herramientas de productividad, como ustedes verán, donde ordenamos todos nuestros temas y trabajamos de esa manera. Aplicaciones que ahora tenemos que ver el concepto de IoT, ¿no? Esto de hiperconectividad, o sea, todo está amarrado, ¿no? Mi Drive, con mi Calendar, con mi Twitter, con mi Trello, con mi Outlook, con mi Asana, todo eso tiene que estar amarrado, y estas herramientas nos permiten directamente el tema de la colaboración. Pero es eso, o sea, ya hoy día nuestras empresas y nuestras oficinas son nuestras computadoras. Entonces yo no puedo tener una computadora desordenada, no puedo tener un drive o una nube totalmente desordenada con todas las cosas, sino tengo que ser minucioso, porque mi activo más importante es mi tiempo. Como soy agente comercial, a mí no me pagan un salario fijo, a mí me pagan directamente por resultados. Entonces es la gestión de mi tiempo lo que me va a determinar el dinero que voy a cobrar. Entonces, si no tengo mis herramientas de productividad y gestión de tiempo, no voy a poder tener un éxito como el que busco. Entonces, en el telemarketing internacional es pura gestión, 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 disciplina, disciplina, disciplina. Y hay un dicho que dicen, ¿no? Que tarde o temprano, la disciplina vencerá a la inteligencia. Y esto es lo que los agentes comerciales manejamos y sabemos bien. ¿Listo, chicos? Entonces, eso es todo. Les agradezco su tiempo. Me quedan unos minutitos para responder algunas preguntas que hay. Por favor, los administradores, si me pasan las preguntas, si es que hay alguna pregunta en el Facebook para cerrar la sala. Bien, a ver si por favor aprovechamos un segundito para poder ver si hay alguna pregunta. Listo. Los gestores de proyectos, estos son los gestores de proyectos. Acá, a ver, un ratito. Me preguntan sobre los gestores de proyectos. Estos son para los gestores de proyectos. Ya, el link para descargar la presentación te lo mando en este momento, por favor. Si los administradores pasen, si fueran tan amables, las preguntas de Facebook si las hay. Si no hay, por favor me confirman para que los chicos de Facebook puedan tener ahí una respuesta a los que nos vienen siguiendo por las redes sociales. ¿Me confirman? Entonces ya les pasé la presentación para que directamente lo tengan, y no sé si es que hasta ahí alguna otra consulta. Bien. No hay preguntas en Facebook. Listo, chicos. Entonces, cerramos ahí. Muchísimas gracias por su tiempo. Estamos haciendo nuestra secuencia de las 8 conferencias que forman parte del curso de Broker Internacional, y lo que queremos buscar es formar directamente estos brokers que nos permitan trabajar una nueva oportunidad por el tema de la pandemia. Un buen broker comercial, un buen broker normalmente tiene un salario o sea, un buen gerente de exportaciones, ni siquiera un buen broker, un gerente de exportaciones de una empresa tiene un salario de $4,000 aproximadamente. O sea, cuando tú eres empresario exportador y quieres contactar a un buen gerente de exportaciones con este concepto de negociación, le tienes que pagar más o menos $4,000 si quieres resultados. Entonces, un agente comercial tiene la misma habilidad de un gerente de comercio exterior. La única diferencia es que por la pandemia muchas empresas no te van a poder pagar los $4,000. Entonces, eso conlleva a que las empresas exportadoras van a tener que buscar profesionales con la misma preparación de un gerente de comercio exterior y pagarle por resultados. Entonces, ahí es donde los agentes comerciales que se gradúen con nosotros
tienen una oportunidad muy buena en este mercado porque en Latinoamérica no tenemos todavía una certificación para brokers internacionales. Recién lo estamos haciendo, nosotros estamos empezando con 300 brokers internacionales y de ahí queremos hacer la segunda, la tercera, la cuarta promoción hasta tener ya nuestro colegio oficial de agentes comerciales, que es el paso que estamos siguiendo en este proceso de formalización de los agentes comerciales en el Perú y Latinoamérica. ¿Listo, chicos? Nos vamos viendo hasta otra charla y muchísimas gracias por su tiempo. 60 personas con las que acabamos, así que yo me voy contento y buen fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. No se olviden de que el día lunes y martes tienen dos conferencias muy interesantes. Uno tiene que ver con importación de productos de termómetros, que va a ser bonito, y el lunes tiene que ver con importación de productos con las restricciones del MTC. Nosotros, los brokers, nos vemos hasta el próximo sábado, misma hora, mismo canal. Muchas gracias. Hasta luego.